Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal de Growy. Mi nombre es Silvia Vargas. Ya estamos en el episodio número 9. Bienvenidos, amigos, y a todos los que nos ven. El día de hoy tenemos a una invitada que, híjole, la verdad, yo tenía muchísima ilusión de que estuviera aquí con nosotros para compartir, para platicar y para echar chismecito, por supuesto. Claro. De nuestra área, 19 años como psicóloga, psicoterapeuta gestalt y tanatóloga. Bienvenida, Pau Cervantes. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Esto se queda muy corto con toda la experiencia que tiene Pau. A Pau rápidamente les platico. Fue mi maestra estudiando psicología. Yo espero que tenga buenos recuerdos de mí siendo estudiante, Sí, pero niña aplicada. inbox. Para más información, inbox, amigos. Y pues bueno, ¿qué les digo? La verdad es que de mi generación, yo creo que era de sus favos. No se crean. Claro. Amigos de la generación, no se enojen. No, también otros más. Y pues bueno, desde entonces Pau ya tenía un chorro de trayectoria, de experiencia y por supuesto también ha sido psicóloga mía y me ha acompañado en muchos procesos. Me conoció desde que yo era una chicuela, una chiquilla por ahí. Pues. Y ahora pues ya una ya tiene cierta edad, entonces estamos muy contentas de recibirlos aquí en este canal. Vamos a hablar hoy de un tema que a mí me parece que tiene muchísima tela de donde cortar. Vamos a hablar de tanatología. Así es. Pau, hablando de tanatología, coméntanos qué es la tanatología. La tanatología, bueno, gracias Sil por invitarme y por los bonitos recuerdos. Ay, gracias a ti por venir. Es una disciplina que se dedica a acompañar los procesos de muerte, de enfermedad y de pérdidas en la gran mayoría de espectros del área o del ser humano, ¿no? No nada más de pérdidas de relación, estamos hablando de acompañar pérdidas de salud, pérdidas de trabajo, pérdidas de animalitos de compañía. Entonces, pues es esta disciplina que se relaciona o la gente te la puede relacionar mucho más con la muerte, ¿no? Con el acompañamiento de los procesos de muerte. Ok, hablando precisamente de tanatología y hablando de muerte, me surgen un chorro de preguntas. La primera, ¿para ser tanatóloga tienes que ser psicólogo forzosamente o no? Como tal que haya se me fue la palabra. Forzosamente no, porque nadie lo regula. En mi opinión es lo ideal. Cuando yo estudié tanatología, yo tenía muchísimos compañeros que no son psicólogos. Uh-huh. Y en el proceso del estudiar el acompañamiento humano, creo que sí hace falta que sean psicólogos, ¿no? O psicólogas, pero que sea algo regulado como tal, no. Tú te vas a encontrar muchos tanatólogos que no son psicólogos y aguas con eso, porque luego te dicen que te dan terapia. Pero pues no. No es así. Ok. Fíjate que justo por eso tenía la duda, porque yo también conozco algunas personas que se dedican a la tanatología, pero no son psicólogos. Y justo concuerdo que cuando vas a acompañar en un proceso terapéutico, pues es del psicólogo, ¿no? Es esa área de la psicología, ¿no? Sí. Ok. Hablando de pérdidas, yo creo que es un tema del día a día. No es un tema bonito, ¿no? Pero también existen muchos tabús, mucho tema tabú y casi no se habla, ¿no? O sea, siempre hablamos de, ay, ¿cómo estás? Bien. Espero que te vaya muy bien. O en tu cumpleaños, te deseo lo mejor del mundo. Nunca cambies. Sí, o sea, como que todo de lo mejor y todo del mundo de color de rosa, pero realmente estamos aquí de paso, ¿no? La pérdida es una constante en la vida. Claro. ¿Por qué crees que todavía nos cuesta tanto trabajo hablar acerca de las pérdidas? Ay, pues por cultura, ¿no? Yo pienso que culturalmente a las personas les da miedo o nos da miedo hablar de la muerte, se disfraza y más allá de la muerte, del dolor, ¿no? Por ejemplo, para mí es algo bastante común que las personas familiares de los dolientes me busquen para atender a su doliente. Pero ojo,
el doliente está expresando su dolor, está viviendo su dolor, y me han buscado a veces hasta a los 2 días de que esa persona perdió a alguien muy significativo, y oye, es que lo veo muy mal y no ha parado de llorar y necesita terapia y necesita atención. No necesita nada de eso, solo en ese momento solo necesita que lo dejen expresar lo que necesita expresar, cuidado y acompañado. Entonces creo que culturalmente no tenemos esa educación de hablar de la muerte, que es lo único que tenemos garantizado, ¿no? Nacemos y ya nos está acompañando la muerte, sí. Es lo único que nos, digamos, nos une a todos los seres humanos, y se disfraza mucho todo lo relacionado con el proceso de muerte, de enfermedad, y sí sería algo cuestionable el empezar a reeducarnos, ¿no? De entrada, por ejemplo, no sé si se han fijado que cuando alguien muere, ni siquiera usamos la palabra muere o murió. Uh-huh. Trascendió, ya no está, se fue, pero difícilmente dices, es que mi papá murió. Uh-huh. E incluso si lo dices, yo lo digo, uh-huh, te quedan viendo como, no digas, sí. no digas, no está. Y yo, no, pues sí está muerto, señora, ahí está en sus cenizas, ¿no? Uh-huh. Pero entonces creo que hay esta mala costumbre de evitar, porque así somos los seres humanos, como tú lo decías, ¿cómo estás? Bien. Uh-huh. Y entonces yo evito que me explores mis emociones, pero ¿qué crees? Cuando yo te contesto bien, evito explorar yo mis emociones. Entonces creo que es algo malamente cultural y de falta de reaprender, algo que se nos enseñó que está mal, uh-huh, que es malo, que es incómodo, que los niños no deberían saberlo, que no hables de eso porque lo vamos a traer. También hasta dices, toca madera porque no digas que hables de la muerte, ¿no? Entonces creo que es algo cultural. Y fíjate que contradictorio, porque en México se celebra el 2 de noviembre, claro, ¿sabes? Coco. Y en teoría, sí, Coco. No. Y en teoría somos una cultura que no disfruta, pero en teoría como que convive de manera más sana, claro, por llamarlo de alguna manera, porque pues tenemos el 2 de noviembre, el Día de la Muerte, ¿no? Uh-huh. Pero realmente en el día a día no es así. No. Pues yo creo que de imagen, ¿no? Y más de Coco para acá, porque yo no recuerdo que hubiera tanto boom, sí, que qué bonito, pero yo me atrevo a comentar que se convive con la muerte, o que el mexicano tenemos esta cultura de muerte, del Día de Muertos y de hacer las calaveras y la poesía y los altares, sí, como un vasto, no sé, herencia cultural, más que tengamos la facilidad de contactar con lo aversivo, con el dolor y con lo incómodo. Los mexicanos, no sé, los seres humanos, uh-huh, no estamos muy acostumbrados a contactar con eso, ¿no? Entonces, de entrada, insisto, sí se habla de muerte, pero no sé si se han fijado que es, pero rápido, pero ya supéralo, pero ya déjalo atrás, es que ya lloraste mucho, uh-huh, no estarás, hay que llevarte con un psiquiatra porque ya estás como que a mucho rato muy triste, y realmente no existe esta facilidad que mostramos, uh-huh, en el 2 de noviembre, uh-huh, dista mucho de que seamos respetuosos y empáticos con las personas que están pasando un proceso de pérdida. Ya, yeah. Me parece súper rescatable lo que comentas, porque sí, definitivamente nosotros como mexicanos se nos reconoce, porque incluso nos hacemos esta festividad respecto al tema de la muerte, claro, pero sin un trasfondo concreto, ¿no? Uh-huh. Es como, así qué bonitas las calaveras, qué bonito el Día de Muertos, les pones al altar y ya bien padre, ¿no? Pero que no nos vuelva a pasar, sí, ¿sabes? Así es. Ajá. De hecho, hay algo que yo lo corrijo mucho en el proceso de acompañamiento. Es una frase que oigo demasiado en consulta, que es que se puso mal. Y es que saqué las cosas de mi esposa y me puse mal, ¿no? O regalé los juguetes que eran de mi perrito y me puse mal. Y le digo, ¿qué es ponerte mal? Lloré.
es que no es ponerte mal, estás expresando algo que estás sintiendo. Entonces, de entrada, empezar a validarnos y a corregirnos esas formas que tenemos de expresarnos, ¿no? Y como les comentaba hace ratito, cuando me contactan, es que lo veo mal. ¿Cómo lo ves mal? Está llorando. Claro, porque le duele, ¿no? Entonces, sí, creo que los mexicanos somos muy dicharacheros y muy argüenderos, y también a veces le rehuimos al contacto del dolor y a acompañar el dolor del otro de manera respetuosa. Totalmente. Ahora, Pau, yo también he escuchado mucho que el duelo es como un ciclo, ¿no? Y entonces pasas por las diferentes etapas. Ajá. Y hablando precisamente de los mitos, es como que ya pasaste la etapa 1, ya estás en la 2, ya estás en la 3 y así tienes que... Claro. Pero sabemos que eso no sucede así. Cuéntanos un poquito acerca de cómo es el proceso real de un duelo. El proceso real de un duelo es diferente en cada persona, ¿no? Entonces, el tema de las etapas, en un inicio estas etapas que la gran mayoría de las personas conoce, se plantearon, o quien las escribe, ¿no? Una de las pioneras de la tanatología, Elizabeth Kubler-Ross, las escribe porque ella acompañaba a personas moribundas. Entonces escribe estas etapas y se vuelven base y se vuelven famosas, y lo que yo encuentro actualmente es que el tema de las etapas de la negación, de la tristeza profunda, de la aceptación, todas ellas, pareciera que las personas, se sientan a esperar que lleguen las etapas, ¿no? Así como las estaciones del año. Ajá. De manera no consciente. Pues ya llegó el verano, pues sigue el otoño, luego el invierno. Oye, no sentí la primavera, ¿no? Entonces, justo como lo mencionas, no siempre sentimos todas las etapas, okay, ¿sabes? Y no está algo malo, okay, porque duelos hay, o cómo se desarrolla un duelo depende de cada persona. Aunque yo tenga que usar el depende que nos critican a los psicólogos, depende sí, claro, de cada persona. Okay. ¿Sí? Y el duelo se trabaja haciendo y decidiendo todos los días. Ahí es cuando ya podemos decir que estamos trabajando un duelo, ¿no? Entonces, sí hay muchos duelos que están congelados, que están postergados y que están allí hasta que sea el momento de cada persona. También, no sé si venga la pregunta, ya me adelanté, pero no te podría decir cuánto dura un duelo, porque va a depender de cada una de las personas. Esta entrevista es fluida, Pau. Pues yo me voy a entrevistar sola. Va a depender de cada una de las personas. Ya. O sea, pero hay algún, ya sabes que tenemos también estas herramientas del famosísimo DSM. Claro. Donde viene ahí la Biblia de todas las enfermedades mentales. ¿Hay alguna tipificación de, oye, ya tienes más de 2 años, no sé qué, y entonces ahora sí ya es algo psiquiátrico o ya algo más agudo, algo así? En el DSM-5 viene el duelo patológico. Ok. Pero tendrían que leerlo, búsquenlo, revisen los criterios del duelo patológico. Y si hubiera tiempo, hasta yo creo que otro episodio me invitas para hablar de los criterios anótenle, por favor, del duelo patológico. Pendiente para hablar del duelo patológico. Porque están muy subjetivos los criterios del duelo patológico, porque entonces ya te habla de duración del dolor, de niveles de expresión, de capacidades normales de la persona, desde ahí de la normalidad, de incorporación. Entonces, si tú te vas criterio por criterio... Muy ambiguo. Muy ambiguo, y entonces dices, pues yo creo que todos los duelos son patológicos, y verdaderamente como tal, lo patológico sería que la persona ya vea bastante afectada algún área significativa o importante de su vida. Pero si ustedes se van al DSM-5, si quieren vayan y vean, yo ya les advertí. Son criterios ambiguos en los cuales la crítica del acompañamiento tanatológico es que no le permitimos a la persona la expresión, el contacto con el dolor. Entonces, ¿cuánto te marca ahí para que sea patológico? Más o menos 1 año. Ok.
lo que viene en el DSM-5. Según el librito. Según el librito, pero es dependiendo de cada persona. Okay. Porque hay circunstancias que nos van a marcar qué tanto fluye o no un duelo, o qué tanto se permite que la persona empiece a trabajar un duelo. Ok. Me gustaría ahondar precisamente en esta área. No todas las personas que estamos pasando por un duelo necesitamos apoyo de un tanatólogo o de un psicólogo, pero ¿cuáles serían como estas características o estos destellos que a lo mejor yo, que estoy viendo o estoy escuchando este podcast, puedo darme cuenta si necesito ayuda o si no necesito ayuda para buscar a un tanatólogo que me acompañe, que pues pudiéramos ahí darle un poquito más de pista a la audiencia? Claro. Cuando ya identificas, bueno, hay varias señales, ¿no?, que podríamos mencionar, y una de ellas sería cuando logras identificar un alejamiento con reintegrarte a la vida. O sea, lo que ocurre con los duelos y con las pérdidas significativas es que la persona ves pausada tu vida como tal cuando vives la muerte de alguien que quieres mucho, alguien muy cercano, y se te dificulta reintegrarte a la vida, ¿no? Incluso las personas lo mencionan como ahora cómo voy a vivir, cómo le voy a hacer sin él, sin ella, mi vida no tiene sentido. Y ya identificas que han pasado bastantes meses y sigues sin encontrar ese sentido, sigues sin poder expresar como tal tus emociones, porque también cuando hablaba hace rato de que los dejen llorar, pues hay personas que en el duelo, al contrario, no pueden contactar con el llanto, y entonces también es cuando revisas que no hay un contacto como tal de las emociones, cuando te sientes bastante irritable, cuando ya estás teniendo, digamos, problemas con tu círculo inmediato, en tu trabajo, con tu familia, cuando pones en riesgo tus autocuidados o tienes hijos o personas pequeñitas que dependen de ti y no te logras acomodar a esta nueva realidad, pues sería, creo yo, bastante funcional un proceso de acompañamiento tanatológico justo para que puedas expresar, acomodar, resignificar y encontrarle un sentido nuevo a tu vida. Fíjate que eso me llama mucho la atención, porque justo hay personas que tienen un duelo para toda la vida, ¿no? Sí. Que viven con esa parte y nunca se deshacen de ello, pero también los hay quienes tienen estos duelos tan largos que también, como bien mencionas, pierden el propósito de su vida. Es como si en esta persona ya no sé qué voy a hacer, o sin este trabajo, o ya no sé cómo le voy a hacer. Qué fuerte. Sí, así es. De hecho, de lo último que me ha gustado encontrar estudiando el tema de la muerte de la tanatología es que cualquier pérdida importante de tu vida, el hecho de trabajarla o de trabajar esa pérdida o ese duelo es una invitación para que puedas encontrar un nuevo sentido de vida, ¿no? Es una de las formas en las cuales nosotros le rendimos homenaje o resignificamos a ese ser que ya murió, o que resignificamos una etapa que ya fue, como los jubilados, ¿no? Donde yo a lo mejor fui maestra proyectándome, ¿verdad? Casi 20 años y ya no soy. Sí. Y, ¿ahora quién voy a ser si ya no tengo este puesto o esta profesión? Entonces, sí es una invitación justo para encontrar un sentido distinto, o a lo mejor ni siquiera has encontrado tu sentido de vida en este proceso de trabajar tu duelo. Ahorita se me viene a la mente, precisamente porque ando acá en tierras jaliscienses, Claro. y ando visitando a la familia. Cada vez que vengo veo a mis primos y a mis sobrinos más grandes, y también noto un poco de vestigios, pero tú me corregirás, que también el matrimonio, ¿no? Cuando los hijos empiezan a crecer y empiezan a ser más independientes, también hay una especie de duelo, ¿no? Claro. Sí. De hecho, tú como tía, déjame decirte que también estás atravesando un duelo, ¿no? Porque es
el verlos una vez al año, una vez cada 2 años y perderte ciertos momentos importantes, aunque los veas a través de la pantalla y te manden videos todos los días, no es lo mismo. Entonces, sí estamos viviendo continuamente el enfrentarnos a temas de emociones no tan cómodas, porque no hay emociones negativas, ojo, ¿no? Luego decimos, ay, la emoción negativa, no, son emociones que no son tan cómodas de sentir. Okay. Entonces, sí, me gusta eso. Claro, y es lo que ocurre con los matrimonios cuando ya vives el duelo de que tu niño ya no necesita de ti como tal, ahora ya es adolescente, ahora ya cuando comienza a ser adulto y toma decisiones que no te gustaron a ti o que todas las decisiones que tú querías para él, sí las estás viviendo. Luego reencontrarse la pareja. Son bastantes pérdidas que los seres humanos vivimos día con día, mas no significa que todo el tiempo estamos ahí duro y dale, doliéndonos todo, ¿no? Son invitaciones a hacer contacto con las emociones que sentimos. Claro. Pau, hablando un poquito acerca de pérdidas de personas, sí, y ahí incluyo mascotas. Claro. Porque uno es bien fan y ama con locura y pasión. Nuestros bebés. Y cuando uno pierde un bebé, realmente es muy doloroso. Pero yo soy de ese tipo de personas que suelo platicar de muchas cosas y me gusta reírme con la gente, pero cuando es pérdida de alguien no sé qué decir. Y ahí también yo sé que cometemos muchos errores a la hora, pero estoy segura que mucha gente que nos ve se queda igual que yo y claro, no sabemos qué decir y qué sería como lo más adecuado. Que sí se puede o que se debería y que no, porque te digo, hay veces que si hay comentarios que se escuchan muy imprudentes y yo digo, mejor lo abrazo y aquí lo acompaño y no digo nada porque no la quiero regar. Sí. No, cada cosa que decimos y escuchamos, ¿no? En los funerales, la mejor forma, desde mi experiencia, para poder darle el pésame a alguien o hacerte sentir cercano es no decir nada. Okay. No digas nada. No, esta famosa frase de no tengo palabras, amiga, para tu pérdida. ¿Qué necesitas de mí? ¿En qué te puedo apoyar? Que esté en mis recursos, porque luego ahí vamos y decimos, amiga, lo que necesites a la hora que sea, y no es cierto, ¿no? O sea, a lo mejor no voy a estar a la hora que sea, o a lo mejor la amiga necesita para pagar ahí las deudas que le dejaron y de dónde sacamos. Pues no tengo idea. No tengo amiga. Sí, pero la mejor forma en la cual nosotros podemos hacernos sentir presentes es justo no decir nada y estar ahí. El otro día estábamos viendo la película de Marley y yo. No sé si la han visto. Véanla. Perrito. Vas a llorar porque hay perritos ahí, sí, ¿no? Entonces, hay una escena donde ella es un matrimonio, pierde un bebé, ¿no? Tiene una pérdida gestacional y desde la que le está haciendo el estudio le dice una sarta de cosas, el médico le dice una sarta de cosas, el marido le dice una sarta de tonterías. Y hay una escena muy linda donde ella está sentada y Marley, que es un perrito labrador, solo va y le pone su cabecita, ¿no? Así en la pierna, y ella lo abraza y contacta su emoción. Y le estábamos viendo y yo le decía a mi hija, le digo, esa es la mejor forma, el único que pudo acompañar el dolor de ella fue el perro. Wow. Porque le dio ese espacio de siente tus emociones, estoy aquí para ti. Y hay veces que no necesitamos decir nada, justo como lo comentas, porque pues es que te vienen tantas sensaciones cuando estás viendo a alguien que tú quieres muy triste. Claro. Y decimos cada ocurrencia que es mejor solamente estar. Sí, yo he escuchado desde el pronto va a pasar. Sé fuerte. Sé fuerte. Él no quisiera verte llorar así. No lo vas a dejar descansar. ¿Qué más? Dios quería un ángel ya en el cielo. Ay, Dios mío. Sí. Sí, sí. Sí, también me tocó por ahí escuchar que en alguna ocasión le decían a una señora que perdió a su esposo, ya vendrá otro. Y yo, ¿dónde? No. Sáquenlo, por favor. Más días de estos un día dijeron. No, o sea, por eso mejor, mira, yo me quedo callada y así como te acompaño, te abrazo y... Sí, es que no hay palabras. Y más, por ejemplo, ahorita que hablabas de la muerte de los animalitos de compañía o las muertes gestacionales, a veces las personas
de por sí somos muy buenos para invalidar las emociones de los demás. Uh-huh. Entonces, ante estos dos casos, es algo muy común que los invaliden mucho más. Ya tendrás más hijos. Uh-huh. Ay, estás joven. Al cabo no estuviste mucho tiempo embarazada, ¿no? Entonces, híjole, no sabes lo violento o lo doloroso que pueden ser tus ganas de consolar al otro con esas palabras, igual con el animalito de compañía. Ay, luego te compras otro perrito. Ay, ¿a poco estás así por un gato? ¿No? Entonces, uh-huh. Cada una de las personas, hace rato que te decía, de cada duelo es distinto. No hay un medidor que podamos ponerte y decir, ay, este es el nivel de amor que tú sientes por ese perrito y por esta persona. Es un tema complicado, de hecho, me adelanto, ¿no? Estos dos duelos, uh-huh. gestacional o de animalitos de compañía, se vuelven duelos un poco más complicados justo porque no existen estos espacios uh-huh. de validación de lo que la persona está viviendo y de lo importante que es para esa persona el haber perdido su perrito, su gatito o el bebecito de semanas, de meses que estaban esperando. Claro. E incluso, digo, nosotros aquí vemos un poquito más el tema laboral. No hay un artículo en donde dice, oye, se murió mi perro, no. Que me den unos días para poder sobrellevar este dolor Así que es. Siento. Y tal vez personas que nos ven o nos escuchan pueden pensar que es algo exagerado, pero de verdad los que tenemos perrijos son hijos para nosotros. Sí. Y realmente pues pasamos por una situación bastante complicada. Sí. Entonces siento que sí falta ahí trabajar un poquito más en esa parte, que son un poco insensibles justo en el trabajo, ¿no? Oh. Ay, se le murió su perro. Ve nomás cómo se puso porque se le murió su perro. Sí. Es un perro, o sea, ay ya, supéralo, uh-huh. ¿no? Y yo, ¿qué? Sí. Ok, Pau, ¿cómo podemos generar un poquito más conciencia justo para validar el tema del duelo, que si bien es cierto es algo que sucede en el día a día y que puede ser por pérdidas de trabajo, puede ser por el que se cierra un ciclo, uh-huh. independientemente si sea persona o cosa o lo que sea, puede generar ahí un proceso de duelo. Sí. ¿Cómo podemos generar esta conciencia para poder hablar más naturalmente del tema de la muerte? Porque así es, ¿no? Es algo muy natural. Así es. Pues como lo estamos haciendo ahorita, platicándolo justamente, informándonos, el identificar si es un tema que a mí me está moviendo, que me hace la vida complicada, pues sí es un buen momento para que lo puedas trabajar en terapia, por ejemplo, uh-huh. y para hacerlo cada vez más normalizado, porque lo que ocurre es que de antemano estamos mandando un mensaje de que está mal que hables de eso, está mal que expreses, y no es coincidencia que entonces tengamos tantos duelos postergados, congelados, sin contactar, porque justo se puso mal, ¿no? Esto que yo les decía, ay, no, es que no le quiero hablar porque se va a poner mal y va a llorar. Entonces, haciéndolo lo más cotidiano posible, conviviendo con ello. Uh-huh. Ok, hablando precisamente de esta parte como más natural, más cotidiano, algo que considero que a la audiencia también le va a interesar porque la mayoría son mamás, papás. ¿Cómo hablar de la pérdida del abuelito, de la pérdida también de un perrito? Porque sabemos que los niños también son muy, muy cercanos a sus mascotas, sí. Generan una empatía tremenda con ellos. Y te voy a platicar rápidamente un caso que me enteré hace muchísimos años de una persona que le comentaron que su papá se había ido de viaje cuando era niña. Y entonces era una adulta que ya estaba casada y tenía hijos y decía que su papá estaba de viaje. Entonces, por alguna situación de la vida, se atora en un proceso psicológico, va a terapia y bota esta idea. Y después de más de 30 y tantos años, ella pudo verbalizar y decir, mi papá falleció, mi papá murió. Sí. Pero en ella tuvo que pasar muchísimas décadas, literal, para poder entender que de niña no le dijeron, oye, tu papá murió, tu papá ya no va a regresar. Hasta que ella fue adulto y por un proceso secundario, uh-huh. llegó a este proceso que tenía inconcluso y entonces
conecta con su emoción, llora, trabaja esa emoción, pero fueron demasiados años. Entonces, ¿cómo hablar con los niños con esta naturalidad respecto al tema de la muerte? Ay, los pobres niños, ¿verdad? Cada cosa que les decimos. Sí. Ahorita que hablabas de ese caso, me vino a la mente el caso de a un niño que le dijeron que su abuelito estaba dormido. Okay. ¿Y qué crees? Pues que el niño ya empezó después con problemas de insomnio, porque no se quería dormir. Okay. O sea, ¿qué tal si me duermo y ya no despierto? Entonces, me quedo como mi abuelito, ¿no? Ajá, o no los lleves, no los veas. El tema de los niños es digamos, una invitación casi obligada a los adultos que cuidamos a los niños a trabajarlo. Trabájenlo, mamás y papás, por favor, ¿sí? Trabajen su estilo de vincularse y de apegarse con sus hijos, porque de eso va a depender mucho tus recursos para poder darles esa información. ¿Cómo se les dice? Como lo estamos platicando ahorita Silvia y yo, de manera muy natural. Y se resuelven las dudas que puedan surgir en ese momento con el niño. Ya si tú lo deseas, puedes revisar tantos recursos que hay ahorita en cuentos, en audiolibros, en no sé, metáforas para que puedas explicarle incluso mejor. Películas, ¿no? Películas, sí. Hay una película muy buena, la de Un monstruo viene a verme, que trabaja el tema de la enfermedad, del cáncer. O sea, recursos hay. Pero ojo, si esto de entrada para ti te mueve tanto y te estás complicando, creo que es una invitación casi directa a que tú comiences a explorar tu manera de vincularte con tus emociones y de trabajar cómo estás apegado con tu hijo o con tu hija, porque a partir de ahí, si hay digamos, un apego sano o un apego sólido, el niño, claro que va a contactar con el dolor, claro que va a sentir enojo y va a sentir lo que necesite sentir, más el hecho de tener un respaldo o una persona con la cual yo puedo expresarme y apapacharme y acobijarme, le va a ayudar a transitar mejor este duelo. Y claro que vamos a tener adultos más sanos, ¿no? Trabajar duelos infantiles nos va a ayudar a que podamos enfrentarlos de una mejor forma ya siendo adultos. Qué padre. Uh-huh. Ahora, yo también recuerdo, digo, porque soy de una familia bien numerosa. Nos reproducimos bastante. Pues sí. Haz de cuenta que nos echan agua y ya nos reproducimos. Como los gremis. Y yo recuerdo también de algunas pérdidas, afortunadamente, lo que decíamos, ¿no? Hablando de los mitos, afortunadamente no he tenido tantas pérdidas. Sin embargo, recuerdo también que de pronto estos niños no lo lleves para que no lo vea. Se va a impresionar. Ajá. Eso también o sea, no es tan sano, ¿verdad? Porque de pronto claro es no. Ay, pobrecito del niño, es que no va a entender. No, que no venga, no, que no lo vea, no, el cajón, escóndelo, ni lo traigas o cosas así. Perspectiva mía, ya tú me dirás porque eres la experta. Para mí, Silvia Vargas, sí es importante ver el cajón o sí estar ahí presente para poder entender que esa persona ya murió y ya no va a regresar. Sí. ¿No? Así es. Pero igual siento que para los niños puede ser también un proceso igual para poder entender qué está pasando. Así es. De hecho, por ejemplo, empezar trabajando los duelos, hay algo muy importante que son los rituales, ¿no? Okay. Y los procesos de acompañamiento que surgen de los rituales. El funeral suele ser un ritual de despedida, de cierre de gestal, ¿no? Hay personas, ya ahí yo no les diría, sí que vea el cajón o no que no lo vea, depende de la necesidad de cada quien, pero sí el vivir o acompañar a la familia en el proceso funeral y ya dependiendo de cada creencia o de cada religión, no sé, algunas personas les hacen misas o rezos o se juntan, si se fijan sigue siendo un ritual de acompañamiento, de interés, de cercanía, que si a eso lo agarramos a nuestros niños y le decimos, no lo vivas porque vas a sentir feo, porque vas a ver a tu abuelita gritando de dolor y llorando, pues de antemano estamos
formando, como les decía, desde muy pequeños adultos que tienen esta poca capacidad de contactar con sus emociones, ¿no? ¿Cómo voy a poder contactar con el dolor? Experimentando el dolor o mirando el dolor, mirando estas expresiones de llanto, de incluso de cercanía. También en los funerales no solamente estamos viendo dolor, también hay amor, también hay muestras de hermandad, de muchas muestras afectuosas, humanas que se dan. Incluso como reconciliación entre familiares, o que un funeral los une o cosas por el estilo. Pues a veces hasta están ahí soltando chistes y la gente se ataca, ¿no? De, ay, no, ¿cómo? Pero justo porque se están moviendo emociones, ¿no? Entonces, cada quien lo elabora de manera diferente. Pero sí, a los niños se les trata lo más posible con la verdad, como el caso que contabas o el que yo te contaba, y de manera digna. Esto es algo muy importante a mencionar, porque el expresar el dolor, ojo, o expresar las emociones que yo les decía, siempre tenemos que sumarle la dignidad humana, en donde yo ya no esté trascendiendo o rebasando niveles que me ponen en una postura poco o nula en dignidad. Perfecto. Curiosidad. Curiosidad. Hay una parte de este ritual que regularmente es como la velación, ¿no? Que es como este acompañamiento y que es como lo común, por llamarlo así. Yo sé que no todos lo hacen así, pero digamos que en el común se hace como este proceso de velar al cuerpo, y entonces se reúne la familia, hacen estas oraciones y algunos cuentan chistes y se da cafecito, galletita y cosas de esas, ¿no? Al día siguiente casi siempre es cuando se hace el proceso del entierro. Y es cuando la mayoría, yo he escuchado mucho el prepárate porque mañana es el día más fuerte. Es el más fuerte. Ajá, entonces prepárate. Y ahí es donde también hacen acto de presencia las lloronas. Sí. ¿No? Esas también de toda la vida. Entonces, ¿qué onda con las lloronas que se andan desmayando? Digo, así les llaman, no es de manera despectiva, una disculpita. Yo las conocía como las plañideras. Ah, ok, déjamelo notar, porque eso no lo había escuchado. Y que hacen como también este ambiente triste y los que andan gritando y cosas así. ¿Qué onda con eso, Pau? Cuéntamelo todo. Bueno, las lloronas o las plañideras eran, no me acuerdo si es desde la Revolución o antes. Y eran mujeres que las contrataban para ir a llorar a los entierros, y más a entierros donde sabías que no iba a haber gente, ¿no? Que no era como un muerto que quisieran mucho, por así decirlo, y se usaba que contrataban así con su rebozo negro y gritos, como tú lo dices, y llantos. Sí te dicen eso, o sea, es como si la gente tuviéramos un medidor de no, la misa es lo más fuerte, no, el entierro es lo más fuerte, no, cuando lo creman es lo más fuerte. Disco rayado parezco yo, pero depende. Cada una de las personas lo va a elaborar de manera distinta y depende de cada una de las personas. Claro. Sí es una experiencia, digamos, pues distinta, nueva, estar en un entierro, y claro que algunas personas a lo mejor estuvieron evitando, yo lo veo así, tanto contactar con su emoción, y más sin aludir a los presentes, pero los hombres con esta carga cultural de tienes que ser fuerte, no debes de llorar, y mira que llorar es de... todas estas patrañas que luego les dicen a los hombres. A veces evitas tanto contactar con la emoción que allí, cuando te ves cara a cara con la realidad, con estar viendo a tu ser amado o ser enterrado, ya contactas, ¿no? O sea, y gritas o lloras o maldices o lo que sea necesario expresar, ¿no? Es necesidad de cada una de las personas, y yo solo le sumo cuidar que sea digno, y algo que yo hago en terapia cuando hay expresión emocional es cuidar que no se lastime a la persona. Claro. ¿No? Que no lastime a nadie más y que no se lastime a él al momento de expresar, y que exprese, déjenlo que exprese lo que necesite. Porque sí he escuchado mucho es que es el drama. Ya, párenla. Sí, párenla, y denle una pastilla, inyéctenla y llévensela. O sea, solo es cuidar, de verdad, que no se lastime, que no vaya a lastimar a alguien más, y que sea digno, y ya, ¿sí?
Perfecto. Hemos estado hablando mucho de la tanatología, hablando específicamente de cuando se muere una persona, cuando se nos va o muere una mascota y demás. Pero sé que la tanatología abarca muchísimo más. Por ejemplo, recuerdo que cuando estaba estudiando psicología y estábamos ya en las prácticas, había opción de estar en el hospital, en el área de pues los que ya se van a morir, ¿no? Que ya están en enfermedades terminales, y es acompañar a los familiares. Sí. Cuéntanos un poquito acerca de hasta dónde abarca la tanatología y también qué onda con esta parte, digo, porque también obviamente hay que acompañar a la persona que ya sabe que tiene ahora sí que el tiempo contado, y también a los parientes que saben que eso va a suceder en un tiempo determinado. Sí, es muy importante el acompañamiento porque, por ejemplo, a veces se habla de que qué tipo de muerte es más dolorosa o más difícil. No sé si lo han escuchado. Es que fue una muerte inmediata y fue muy dolorosa. O, no, ya estaba bien viejito, o sea, ya no le llores tanto porque pues ya le tocaba. O ya fue una muerte. Tuvo una vida. Y él sí vivió o que vida, fue una enfermedad degenerativa y, mira, fue lo mejor para él, ya no está sufriendo. Todas las muertes son de maneras. Hay que respetar a cada una de las muertes y el dolor que siente cada una de las muertes y cómo se vincula la familia con ellos. Porque, por ejemplo, ahorita que hablamos de los familiares, ante un enfermo crónico, a veces se piensa que yo lo he escuchado mucho, tuvo tiempo de asimilarlo. Luego dicen, ya como lo cuidó todo este año, 2 años, ya tuvo tiempo de asimilarlo y le va a doler menos o va a ser más fácil. Y a veces es la persona que más se fusionó con el enfermo y es la persona que menos quiere que se le vaya a su enfermo, ¿no? Entonces, no nos garantiza nada que haya diferentes tipos de muertes, a que duela menos o duela más. Y el acompañamiento con la familia justamente es para que puedan trascender cada uno de los momentos de la vivencia de su dolor. Muy bien. Pau, ¿qué mensaje te gustaría darle a las personas que actualmente están atravesando por un duelo y todavía no saben si acudir o no a un tanatólogo? ¿Qué mensaje? Que validen su emoción, que se permitan contactar con las sensaciones y las emociones que están en este momento viviendo y que sean amorosos y compasivos con ustedes. El hecho de que sea un proceso doloroso, la muerte, la separación, el despido, la jubilación, no significa que yo tenga que aguantarme esto solo y, como decíamos, ¿no?, ser fuerte. Hay personas que podemos ayudarte a que lo proceses, lo acomodes y encuentres un mejor sentido de vida. Y no necesariamente, insisto, el mensaje para las personas que nos ven, tienes que vivirlo solo. Creo que esas serían las palabras que yo les daría. Muchísimas gracias. Pau, para terminar, porque, híjole, todavía hay muchísimo que platicar, ya aquí tenemos un tema pendiente. Muchos chismes. Mucho chismecito. Sí. Primero agradecerte el que estés aquí con nosotros, el compartir toda la información que tienes, la verdad es que es súper, súper valioso, y para mí también es muy importante hablar de esto porque casi nadie lo hace, hablando de mitos, de el miedo, ¿no?, que se tiene a la muerte o a la pérdida, porque siempre estamos queriendo lo mejor y siempre es como lo mejor, y como que cierro mis ojos a todo lo que pues realmente va a suceder, ¿no? Y la muerte es un proceso natural. ¿Dónde podemos contactarte? ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Atiendes de manera presencial, también en línea? Gracias. Si tenemos un tema ahí tanto de psicoterapia, un duelo, como lo platicamos el día de hoy, ¿dónde te podemos encontrar? Gracias. Pues yo estoy aquí en Guadalajara, Jalisco, y sí trabajo de manera virtual, ¿no? La pandemia nos orilló y nos formó para eso. Sí. Entonces, me pongo a sus órdenes de manera virtual y
sería a través de mi número de teléfono, que es el 33 11 93 6562. Me pueden mandar un WhatsApp, un mensaje. Aquí va a aparecer. 33 11 93 6562. A través de mis redes sociales, que también Van a aparecer por ya aquí. aparecerán mágicamente. Y aquí en Guadalajara ya tengo muchos años que yo me ubico en el centro de Guadalajara para quedarles cercanos a todos. Las periferias, estoy del santuario de Guadalajara a 4 cuadras. Estoy ubicada allí, creo que está pues muy céntrico, salen de terapia, se pueden ir a pasear ahí al centro, al Parque Reguilete, muy bonito. Trabajo con adolescentes de 17 años en adelante y adultos. Perfecto. Y su consultorio está bien padre. Sí, Tienen está que ir a bien bonito, visitarlo. la verdad. Está muy cómodo. Tiene una vista muy bonita. Claro, se ve muy la catedral y todo. Sí. Está muy bonito. Y pues nada, Pau, dejamos abierta la invitación para hacer un segundo episodio, indagando un poquito más acerca de esta parte patológica que a los psicólogos, ¿cómo nos encanta esa palabra? Nos fascina patologizar. Claro. Entonces, síganla por favor en redes sociales. Si estás pasando por un tema que no te deja avanzar en tu vida personal y profesional, no estás solo. Hay siempre alguien que puede ayudarte, solamente es cuestión de que te decidas. Y bueno, aquí tenemos a Pau como una excelente opción para ti. Créanme que también como paciente de Pau les puedo decir que 10 de 10. Gracias, Así que sí. Contáctenla. Y pues nada, feliz de estar aquí, Pau. Ya tenemos aquí, vamos a agendar un segundo episodio para hablar de estas patologías que Ya nos dijimos. encantan a los psicólogos. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos ven en este podcast. Esperamos poderlos ayudar. Si tienen dudas, déjenlas por favor aquí sus comentarios. Denle clic al me gusta. Suscríbanse y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.